Recuerden que el Cinquecento es el momento de esplendor del Renacimiento, pero que este momento de esplendor es un esplendor fugaz, solamente 20 años en los cuales el Renacimiento llega, se puede decir, a su punto máximo de expresión, y que en esta época va a destacar tanto por la magnificencia de la obra, puede ser una buena manera de definirlo así como la mesura, porque en última instancia la obra es proyección del ser humano de la época, es proyección de una sociedad, y los que financian estas obras se proyectan en ellas y se proyectan teniendo en cuenta determinados ideales. La mayoría se puede decir que son tomados del mundo clásico o interpretados, porque siquiera se puede tomar algo de una época sin que medie la subjetividad. Pero bueno, al menos esto es lo que creen ellos ser, y así es como la obra de arte los va a retratar. Fíjense que es un siglo, pero es de 20 años. El Cinquecento es un siglo de 20 años para el Renacimiento. Es bastante fugaz, se puede decir. La iglesia, indudablemente, en esta época va a recuperar todo aquello que había perdido, sobre todo en el 480, frente a una burguesía realmente floreciente. Pero la burguesía no es que tampoco pierda su poder, sino que se va de alguna forma a poner de acuerdo con la iglesia, y se va a llegar a este resultado, pero que a partir de la reforma se va a ver cuestionado también de nuevo por el arte, y con el manierismo lo que vamos a tener posteriormente al Cinquecento renacentista, lo que vamos a tener con el manierismo va a ser un arte deforme. Se pierden mucho las proporciones, las reglas que habían sido tomadas del mundo grecolatino, un arte deforme, y también es un arte que se cuestiona. Ahora, si el arte del Renacimiento fue un arte magnífico, mesurado, el manierismo se puede considerar también como una especie de canal entre el Cinquecento y lo que se ha dado a conocer como barroco, que es el tema de la clase de esta semana. El término barroco fue concebido en el siglo XVIII, quiere decir que es un término tardío, que probablemente en la época en que fue definido por primera vez no le hacía justicia a lo que estaba definiendo en ese momento. Se consideró en el siglo XVIII cuando el término se comienza a utilizar. De hecho, es un término que es difícil ponerse de acuerdo cuál es su origen. En algunas lenguas se encuentran algunas terminologías que le hacen justicia de alguna manera, pero que sigue siendo bastante confuso. En el portugués, por ejemplo, aparece una terminología que se le parece muchísimo, pero en última instancia lo que se va a entender como barroco en el siglo XVIII, cuando por primera vez se concibe, es aquel fenómeno del arte que es percibido como complejo, desmesurado, confuso, pero al mismo tiempo también extravagante. ¿Qué quiere decir que es extravagante? Que es desproporcionado, que es recargado, y por eso es que el uso que se le dio por primera vez al término es peyorativo, o sea, es despectivo. Fíjense, esa es la interpretación que tienen los historiadores del arte en el siglo XVIII sobre el barroco. Eso después se revalorizó, y con barroco se nombró todo el periodo y se le hizo justicia de alguna forma, ¿no? Entonces quiere decir que con la palabra barroco estamos nombrando siempre dos cosas. Una, es un movimiento artístico que se desarrolla entre finales del siglo XVI, o sea, el fin del Cinquecento como tal, y todo el siglo XVII. En algunas regiones incluso, recuerden que los estilos no terminan y comienza el otro, sino que los estilos terminan por, en última instancia, agotarse, pero esto no coincide muchas veces con el surgimiento de un nuevo estilo. Lo cierto es que en algunas regiones el barroco continuó desarrollándose, sobre todo en América, en el continente americano, en el nuevo continente. Se desarrolló muchísimo el barroco a tal punto que se habla, dice este famoso teórico ecuatoriano, Bolívar Echeverría, se habla de un etos barroco. El etos barroco viene a ser la idea de que existe un comportamiento barroco, una costumbre barroca en nuestro continente. Y esto evidentemente va a ser avalado por las creaciones artísticas hasta nuestros días. Quiere decir que somos barrocos. De alguna manera esto nos da una pista sobre lo que ocurrió en el encuentro que se tuvo con los conquistadores. Así que el siglo XVII como fin del barroco, o sea, el siglo XVII completo,
también deberíamos tomarlo con reserva. ¿Por qué? Porque ningún movimiento termina de manera abrupta y de hecho pudiéramos hablar incluso de prácticas neobarrocas, sobre todo en la literatura. Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Vargas Llosa, artistas, literatos, que son el baluarte de lo que se conoce como lo real maravilloso, el barroco latinoamericano. En fin, son obras muchas veces que se desarrollan en periodos barrocos y el artista, el literato en estos casos, se traslada con una facilidad increíble al contexto barroco. ¿Por qué? Porque somos barrocos, porque vivimos un barroco. O sea, esa racionalidad, esa mesura europea, incluso bajo el barroco, todavía persistente, en Latinoamérica no tiene validez. ¿Ya? Y por eso es que, a mi juicio, el sincretismo que se estableció entre el barroco europeo y la cultura latinoamericana se debe a que existen puntos de contacto entre uno y el otro. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un movimiento artístico, el barroco, que se dio en determinada época bajo determinadas premisas. En este caso les decía, lo que se puede percibir a simple vista de él es que es desmesurado, es confuso, es sobrecargado, ya es extravagante, es dramático. Cuando les digo dramático es que hay una puesta en escena y por eso es que las artes escénicas barrocas son fundamentales en la historia del arte. El teatro barroco recogió todo de esa época y hasta el día de hoy persisten muchos de sus encantos, se puede decir. Entonces, con barroco vamos a nombrar el movimiento artístico que se desarrolla entre finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, con las excepciones que les di de que se puede haber prolongado mucho más tiempo en dependencia de las regiones. Y por otra parte, lo vamos a utilizar como calificativo. Calificativo que puede ser peyorativo, aunque no siempre. Decimos, por ejemplo, que una pieza artística de cualquier índole, porque el barroco abarcó todas las artes, no solo las artes visuales, sino también la música, la literatura, el teatro, las escénicas en sentido general. Lo vamos a utilizar como calificativo. Vamos a decir, por ejemplo, que algunas obras incluso de la antigüedad griega son barrocas. ¿Por qué? Porque están sobrecargadas, son dramáticas. Entonces nos van a parecer barrocos. Quiere decir que lo barroco va más allá de lo que fue históricamente, sino que es un calificativo general. O sea, desde el punto de vista particular, lo barroco es un movimiento artístico, pero desde el punto de vista general, se trata de un calificativo. Calificativo del arte, pero que también puede llevarse más allá. Un acontecimiento puede ser barroco en la medida de la complicación que tenga, pero también podemos decir, esta pieza es demasiado barroco, o sea, y lo estaríamos utilizando peyorativamente. No quiere decir que es bastante amplio el uso que le podemos dar. Lo podemos usar de manera plana, como calificativo, sin que denote determinado juicio de valor. Decimos, esto es barroco, calificando de barroca una pieza, pero no porque pertenezca al movimiento barroco, sino porque es barroca por las características que tiene. Y también estaríamos descalificando una obra diciendo, este barroquismo, ¿no? Depende del uso que se le dé. A mi juicio resulta incluso mucho más complicado el barroco que el renacimiento, porque el renacimiento en determinado momento uno llega a convencerse de que es un renacimiento como tal, pero con el barroco uno no llega a convencerse nunca. Siempre van a haber excepciones que no van a encajar en todo lo que podamos teorizar al respecto, pero que sin embargo van a ser barrocos. Puede haber expresiones de este periodo que no encajen, pero que sin embargo se desarrollan en esa época y que responden de alguna manera a las premisas del barroco, que no son solo las premisas formales, sino que se trata de dos hechos fundamentales. El uno es la reforma. Y ustedes dirán, pero la reforma también condicionó el manierismo. Por eso les digo que entre manierismo y barroco se estableció como un puente. El manierismo sirvió como un puente entre el Renacimiento y el barroco. La reforma en 1517 y en segundo lugar la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? Que ocurre a partir de 1545 y se prolonga durante 2 décadas en el famoso Concilio de Trento. ¿En qué consistió este concilio? Bueno, fue la respuesta que tuvo la Iglesia Católica ante la Reforma Luterana. Se reunieron durante 2 décadas completas y planificaron muy bien lo que iban a hacer. Indudablemente lo estaban haciendo porque si no se planificaban de esa manera, la Iglesia Católica
se encontraba amenazada en desaparecer. Y llegaron a la conclusión de que había que reforzar las virtudes cristianas en el pueblo. ¿Por qué? Porque si no el pueblo se le iba a ir con los reformistas. Se iba a convertir en un pueblo protestante y, como sabemos, el pueblo es la iglesia, no es una edificación ni nada de eso. Entonces, es una iglesia que intenta recuperar a ese pueblo y lo recupera con lo que considera, exaltando lo que considera esta iglesia el principal baluarte del cristianismo, que es la experiencia de la santidad. Esta iglesia no trata de hacer hincapié como en la iglesia medieval, en la cuestión del juicio final, en el castigo, etcétera, o incluso en alguna época en la reconciliación, sino que es una iglesia realista, una iglesia que se plantea las cosas por su nombre propio y le dice al creyente que todo su ejercicio espiritual va a ser premiado con la santidad, con la experiencia de la santidad. Así que por lo tanto, en este Concilio de Trento se crean estrategias de cómo divulgar esta premisa. Y evidentemente el aparato fundamental de divulgación que existe es el arte. Es el más popular de todos, es el más democrático, entre comillas. Digamos que la obra de arte se va a convertir en un mecanismo de propaganda. En primer lugar, se va a convertir en ese mecanismo de propaganda y ahí es donde está el origen del barroco. O sea, la obra de arte se convierte en un mecanismo de propaganda. Evidentemente, lo que hace la iglesia es decidir qué es lo que se va a decir, pero no tiene claro cómo es que se va a decir, cómo es que se va a publicar este mensaje. Esta tarea le queda al artista. El artista es el que decidió entonces cómo se debería transmitir ese mensaje. Y vamos a tener un elemento que va a ser fundamental. Si en el Renacimiento teníamos esa mesura, esa contención, sobre todo una contención de tipo emocional, en el Barroco se van a dar cuenta los artistas de que la emoción, la emotividad, la exaltación de las emociones va a ser el mecanismo de comunicación por excelencia. O sea, si lo que se quiere es llevar este mensaje, esta experiencia de la santidad al pueblo, el mejor recurso que hay es apelar a las emociones. Y por eso es que vamos a tener, por primera vez en la historia, es increíble, vamos a tener un arte emotivo. O sea, el arte anterior había sido un arte oscuro, había sido un arte contenido. Incluso en el Renacimiento había que equilibrar las emociones, no se podía desbordar. En el barroco no hay ninguna barrera para el arte en mostrar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones se convierten en el canal de la fe. Entonces, por eso es que todas las obras de arte van a aparecer en ese sentido desproporcionadas. O sea, las emociones van a estar a flor de piel, las emociones son buenas incluso, y esto va a ser muy paradójico, porque supuestamente los santos, ¿quiénes son? Estas personas aburridas que no muestran ninguna reacción ante lo que pasan o padecen. No, aquí el santo va a ser un ser humano que va a mostrar esas emociones al límite, se puede decir. Y ese va a ser el punto de conexión que se va a establecer entre obra y espectador, ya, la emotividad. ¿Y cómo es que tú puedes exaltar esa emotividad en la obra? Bueno, precisamente a través de esta desmesura, estilo sobrecargado, ¿no? Extravagante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esa exageración es precisamente donde la emoción va a ponerse a flor de piel, pues. Entonces, por eso es que estas obras siempre nos van a parecer, en principio, bastante extravagantes. Así que tenemos un barroco que es el principal, a mi juicio, porque es el que le da origen a esta época, que es un barroco religioso. Se puede decir que casi todos los artistas que trabajaron el barroco desarrollaron temáticas religiosas, pero no fueron las únicas temáticas que desarrollaron. El artista y el demandante de la obra de arte, el que la paga, se dio cuenta que la misma proyección formal que tiene la obra religiosa es la que puede tener una obra de tipo más, se puede decir, más laico, más cotidiano. Esta va a ser la otra gran temática que se va a desarrollar en la época. E incluso pudiéramos decir que anteriormente lo cotidiano no era tan habitual en el arte, aunque el Renacimiento evidentemente hizo sus intentos, no pudo lograrlo en última instancia. En el barroco, sin embargo, porque es precisamente una época de contraste, es que lo cotidiano se convierte en un tema principal del arte. Y en esto cotidiano vamos a tener paisajes, vamos a tener retratos. El retrato sí es más antiguo, pero el retrato barroco va a tratar de capturar las emociones, la psicología, se va a meter en la psicología del retratado.
Evidentemente en el Renacimiento también lo hizo, pero no lo hizo nunca como en el Barroco. El Barroco, esto fue el non plus ultra, se puede decir, del retrato. Además del retrato vamos a tener bodegones. Los bodegones son estas representaciones que se hacen de la mesa, de comida. También pueden ser flores. En última instancia es lo que se coloca en la mesa. Y fíjense, se coloca con sumo cuidado porque al final es una puesta en escena. Porque eso es precisamente lo que es el barroco, una puesta en escena, cuyo objetivo es transmitir emociones. Desde el punto de vista religioso, es transmitir la idea de la santidad, pero también se sale del marco religioso, trata temas bastante cotidianos, mucho más cotidianos que las temáticas que en el Renacimiento pudieron desarrollar. Se puede decir que en el Renacimiento muy poca temática cotidiana como tal, cotidiano. Fíjense, cuando hablo de cotidiano es lo diario, es lo ordinario como tal. Lo ordinario de pronto se convierte en una expresión de lo bello a través del arte. Y bueno, además del bodegón tenemos las escenas costumbristas. Entonces quiere decir que tenemos una gama bastante amplia, artistas que no solo se desarrollan en el marco del arte religioso, sino que también van más allá de lo que la religión les solicita y realizan este tipo de obras de tipo más cotidiano. Algunos son más, se puede decir, de temática religiosa que otros, pero yo diría que en última instancia todos van a tratar tanto un tema como el otro. Entre los artistas fundamentales del barroco, y este mapa que les voy a hacer es muy importante, el barroco surge en Italia y se convierte en un estilo internacional y se convierte también en un estilo transcontinental. Se traslada al continente americano. Ahora, tiene su centro en Italia, del mismo modo que lo tuvo en el Renacimiento, pero fue internacionalizado de una forma bastante eficiente, diría yo. Y fíjense que vamos a tener sobre todo una diferencia entre el barroco que se desarrolla en el sur de Europa, en las regiones del Mediterráneo, porque este barroco sí va a ser católico, pero vamos a tener por otra parte un barroco protestante. Y ustedes dirán, pero el barroco no era el medio para la iglesia en su contrarreforma, la iglesia católica. Entonces, ¿por qué los protestantes? Ah, los protestantes lo adoptan también. No tanto para defender su tradición, su nueva tradición, sino porque lo adoptan desde un punto de vista morfológico y se convierte en una forma de responder también a las circunstancias de la época. Entonces, se trata de un estilo internacional. Lo mismo pasó también con el gótico. Recuerden que el gótico nació en París, sin embargo, de París se extendió por toda Europa. ¿Okay? Entonces, tiene su punto de origen en Italia y en Italia vamos a tener tres grandes maestros. Fíjense, esto es bastante simplificado lo que les estoy diciendo aquí. Evidentemente hay muchos más que valen incluso la pena abordar, pero que es imposible desde el punto de vista logístico. El más importante de todos, sin embargo, es Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini, un artista italiano que se destacó sobre todo como escultor y arquitecto. Entre las obras que destacan de este artista, ustedes conocen muchas, están las de temática cristiana. Fíjense que en esta obra, este es el éxtasis de la Beata Ludovica, o sea, de una santa. Entonces, fíjense cómo él exagera, es una obra extravagante desde el punto de vista visual, sobrecargada, y las emociones están a flor de piel, a tal punto que él establece una especie de paralelo con cuestiones de índole sexual. Y ustedes dirán, pero esto es un escándalo en aquella época. A lo mejor lo fue, pero la iglesia lo dejó pasar. Si la iglesia lo dejó pasar, fue que la iglesia vio que era bueno, como mismo Dios cuando creó el mundo. O sea, vio que era una forma efectiva de comunicarse con el espectador. ¿Por qué? Porque en última instancia entendió que en el reino de las emociones se confunden todos los estados posibles. Y en ese momento de éxtasis, que es el salir de sí mismo, es el momento cumbre, se puede decir, de la experiencia de la santidad, se experimentan cuestiones que tienen que rozan incluso con los sexuales. O sea, todo está como revuelto en esa obra. No se puede distinguir de una cosa a la otra. Así también se trata de una obra muy dramática. Fíjense que hay una puesta en escena. Esto que ustedes ven aquí abajo es piedra. O sea, si uno lo observa así parece tela, ¿no? Es que es increíble. O sea, el desarrollo, fíjense, es un arte que no abandona los ideales clásicos, un arte que los reafirma, pero evidentemente los condensa con otros ideales que pueden ser un poco cuestionables en el mundo clásico, ¿no? Esta misma cuestión de la desproporción, la extravagancia, etcétera. En el mundo griego se solía ser más mesurado,
más equilibrado. El equilibrio no tiene límite en el barroco. Entonces observen aquí la piedra como parece tela en la vestimenta, que todo esto es realizado en piedra, en mármol. Así que desde el punto de vista mimético es bastante, puede decir, realista en ese sentido. La cuestión es que indudablemente es un bombardeo de recursos que muchas veces exceden lo que incluso puede uno digerir como espectador. Observen cómo el lenguaje corporal tiene mucho que ver con la sexualidad. También está el éxtasis de Santa Teresa. Es muy fácil reconocer estas obras, entender que son barrocas. ¿Por qué? Por extravagancia. Están sobrecargadas. Fíjense cómo está este ángel, que tal y como está representado es como los cupidos, como Eros. Está con una flecha para colmo, que es lo que traía siempre Cupido. Y el rostro del ángel es bastante peculiar. Es un pícaro y le está como infligiendo cierto castigo. Y fíjense cómo es que ella responde. O sea, responde con un gesto que se confunde de alguna forma con la sexualidad, pero que el artista considera que es lo que mejor describe la experiencia de la santidad. Así que no vayan a subestimar el arte barroco. El arte barroco es un arte que tiene mucha picardía también, es muy ingenioso y demostró desde cierto punto de vista que el artista tenía mucha libertad. Convenía que la tuviera, la iglesia se dio cuenta que el arte era el mejor canal de propaganda que existía hasta el momento. Además de la temática religiosa, en Bernini vamos a tener temática mitológica, la famosa leyenda de Apolo y Dafne. Observen cómo la obra está en movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es precisamente otra característica del barroco. Dice Hauser, miren qué interesante, textualmente lo dice, la intención artística del barroco es, en pocas palabras, cinematográfica. Parece un poco redundante, pero un poco anacrónico incluso, porque el cine no existe, pero de alguna forma el barroco es cine, un cine anticipado, y por eso yo creo que el principio de la cinematograficidad que habíamos estado utilizando como una forma de detectar implícitamente el carácter cinematográfico de la obra, en el barroco alcanza un nivel de expresión increíble, confirma incluso la existencia de lo cinematográfico antes del cine y la importancia que tiene para la obra de arte. De Bernini, por ejemplo, en lo que respecta a arquitectura, tenemos la famosa columnata de San Pedro. Fíjense que, recuerden que San Pedro, lo que proyectó Miguel Ángel de San Pedro fue la cúpula, que en aquel momento era de una iglesia en cruz griega. Después se amplió, se llevó a cruz latina, se realizó esta fachada que ya es barroca, y entonces viene Bernini y realiza esta columnata, que son como los brazos abiertos. Fíjense que esta es la iglesia nueva, la iglesia de la Contrarreforma, que está llamando a su pueblo de vuelta. No se vayan. Fíjense, hay un temor increíble de que los protestantes se adueñen de la región. O sea, la iglesia muestra de alguna forma este temor. Y fíjense, son los brazos abiertos de la iglesia, recibiendo a su pueblo. Otra obra interesante de Bernini es el baldaquino, que es donde el Papa celebra la misa todavía hasta el día de hoy. Y fíjense, es una obra que está indefinida completamente. Uno no sabe si es una escultura o si es arquitectura. Está en el medio. ¿Por qué? Porque eso también va a ser un elemento fundamental, la indefinición. El barroco, arquitectónicamente, uno no va a saber nunca si es una escultura. Al final parece una escultura gigante, porque todo lo que uno observa ahí está mucho más allá de lo arquitectónico, pero al mismo tiempo es arquitectura. Entonces, esa indefinición, miren los detalles, utiliza la famosa columna salomónica y bueno, en fin, todos los detalles bien sobrecargados. Destaca, por supuesto, el dorado que tiene que ver con la luz divina, etcétera, todas estas experiencias. También tenemos otro artista importante, arquitecto solamente, Borromini. Realizó de todo tipo de obras, pero las que más llaman la atención son las iglesias que proyectó en Roma. Y observen cómo afloran las características del barroco en estas obras de Borromini. Estas iglesias, evidentemente hay líneas rectas, pero fíjense cómo esa línea recta se le contrapone la línea curva. Entonces se crea un efecto cóncavo convexo que es muy característico del barroco. Mírenlo aquí, está como que deformada la iglesia, porque de hecho lo está, no es que está como deformada, está deformada, al menos en relación con lo que se habría entendido. Incluso hay muchos elementos que es ornamental, que no cumple como tal una función arquitectónica. ¿Por qué? Porque hay un desborde de ornamento en este tipo de obras. Aparte de estos dos artistas, tenemos también en Italia al pintor más importante del movimiento barroco
italiano y uno de los más importantes a nivel mundial, que sería Caravaggio. Caravaggio se destacaba por lo tenebroso de su obra. O sea, otro elemento que va a caracterizar el barroco va a ser los contrastes de luz, luces y sombras. Caravaggio pinta escenas cristianas, pinta escenas costumbristas y pinta también escenas paganas. O sea, él no tiene ningún límite. Lo único que se puede encontrar común en su obra precisamente es ese contraste, ese movimiento, ese dramatismo, contraste de luces y sombras, esa sobrecarga de los recursos artísticos. Fíjense cómo son obras muy tenebrosas. La luz está solamente para destacar lo mínimo, se puede decir. Predomina mucho la sombra. Fíjense cómo todo está dramatizado muy bien. Es una puesta en escena. Incluso el gusto que tiene el artista del barroco por mostrar las acciones que se encuentran en proceso. Fíjense cómo Judith le está cercenando la cabeza a Holofernes. No está Judith con la cabeza de Holofernes ya cercenada y el cuchillo en la mano. Está en el momento preciso cercenando de la cabeza. Y eso es precisamente lo que crea esa comunicación. En fin, es casi un trauma lo que crea en última instancia. Miren el dramatismo del descendimiento de la cruz. La crucifixión de San Pedro, él no lo representa crucificado, sino en la preparación. Fíjense cómo, recuerden que San Pedro lo crucifican boca abajo. Se lo están levantando en ese momento. O sea, el artista barroco gusta siempre buscar las acciones intermedias, porque esas son precisamente las que dan lugar al movimiento. Miren la incredulidad de Tomás. No está ahí mirando, no, está metiendo el dedo en la llaga, literalmente. Pero miren las escenas paganas del el Narciso, y si se dan cuenta, son personajes de época que él lo funde con el personaje grecolatino antiguo, el Narciso, el Dioniso, o esto que es fabuloso, es la cabeza de la medusa, pero se cree que es un autorretrato. Fue una persona muy atormentada, perseguido de la justicia, prófugo, porque mató a un hombre y se tuvo que autoexiliar. Hay muchos otros artistas más en la región italiana y también en Francia. Llama mucho la atención, a mí me gusta mucho, en lo particular, Georges de Latour. Fíjense con los contrastes de luces, cómo él utiliza la vela para iluminar. Entonces él ilumina aquello que le conviene en la obra, pero todo está muy calculado. Fíjense si esto todo era calculado, que Georges de Latour, como él no tenía, era una persona muy pobre, él no tenía modelos, entonces él lo que usaba eran maniquíes, él ponía los maniquíes y cuando uno ve la obra se da cuenta de que hay una organización aquí que es hasta a veces un poco falsa. Miren esta hermosa de San José, dice como siempre utiliza la vela. Miren qué interesante ese juego que se produce entre la luz, que nosotros hacemos mucho de niños sobre todo, que es verla a contraluz, ¿no? La mano. Miren cómo él lo desarrolla magistralmente. También es importante, sobre todo el barroco de los Países Bajos. En los Países Bajos vamos a tener dos artistas estrellas, se puede decir. Uno va a ser Pedro Pablo Rubens, este es el pintor ya. Pedro Pablo Rubens es católico. Recuerden que en la región de Flandes, los pintores flamencos, en ese momento en que está bajo el poder de los reyes católicos, la región de Flandes, son artistas católicos, muy religiosos, pero Pablo Rubens, pero eso no le impide también desarrollar temas paganos, como su más famosa obra, Las Tres Gracias. Fíjense cómo está el dinamismo, en fin, es sobrecargado, el cuerpo este con celulitis, ¿no? Que es el ideal de belleza de la época. Miren toda la puesta en escena que hay alrededor, en fin, es todo un juego dramático, teatral. Saturno devorando a sus hijos, los sátiros, miren la sonrisa, la malicia, Leda y el cisne. Recuerden que Zeus se convierte en cisne y le hace el amor a Leda. Venus mirándose en el espejo. El juego con los espejos es fundamental en el barroco también. Pero evidentemente las obras que realizó sobre temas cristianos son impresionantes. Miren el descenso de la cruz, todo al más mínimo detalle. Es una puesta en escena, el cuerpo ya sin vida. Llama mucho la atención. Indudablemente tiene que haber ejercido una influencia sobre sus espectadores. O sea, la conexión que se crea entre obra y espectador en el barroco es insuperable. Habría que ver si es efectiva en cuanto a alguna serie de criterios, ¿no? Pero en lo que respecta a lo que se perseguía en la época, que era evangelizar o evangelizar de nuevo a la gente. Y por otra parte, conectar con el espectador, yo creo que es instantánea la conexión que se establece. Otro artista de los Países Bajos, el neerlandés Rembrandt, también pintor. Este ya es protestante, entonces tiene una mirada más secular. También realizó escenas bíblicas que son imponentes, pero siempre digamos que él es más íntimo,
se va más a lo cotidiano. Miren, por ejemplo, las escenas bíblicas del el regreso del hijo pródigo, el sacrificio de Isaac. Miren qué interesante. Miren cómo está el ángel impidiendo, ¿no?, el sacrificio de Isaac. Pero fíjense cómo ya lo tiene listo y está el cuchillo, el puñal cayendo. Está en el aire. Y se fijan siempre esa, es que la acción está en proceso, sí. En el barroco siempre las acciones están en proceso. Miren la Sagrada Familia. Si se fijan en una Sagrada Familia común y corriente, es la toma del contexto burgués protestante y lo que hace es como que las conecta entre sí, sincretiza dos épocas. Este es San Mateo, este es el ángel dictándole a San Mateo el Evangelio. Fíjense cómo es una persona ya mayor, pero una persona mayor de época, no es precisamente el San Mateo hebreo, digamos que. Miren el descendimiento de Rembrandt. Fíjense cómo Cristo está completamente, tiene todos los miembros descoyuntados. Que esa placidez, además que es una escena piramidal, y el común denominador de todas estas épocas es que son tenebrosas. El profeta Jeremías también tiene otras escenas ya de tipo más cotidiano, filósofo en meditación. La lección de anatomía, escandaloso para la época esto. Recuerden que esto era una profesión cuestionable. Y miren este, o sea, es la red colgando, pero no se sabe si es un bodegón. ¿Qué quiso hacer él aquí? ¿Por qué consideró que esto era un tema? Porque realmente esto, evidentemente esta obra, quien la adquirió, poco se puede saber. Y bueno, aparte de Rubens y Rembrandt, también está este que es muy famoso, Vermeer. También hay otro importante en esta época. Pero bueno, Vermeer llama la atención por la forma en que organiza y el realismo. Pero fíjense, el realismo está en el detalle. Esta la conocen todos. Hay una película sobre la joven con pendiente de perla. Y fíjense, esto visto así, a simple vista, uno dice, pero bueno, esto es barroco. O sea, ¿dónde está lo barroco aquí? Está en la puesta en escena, precisamente. Está en la forma que él organiza los elementos teatralmente. Fíjate que le pone el pendiente, le pone, o sea, todo está organizado, las luces, las sombras, la sensualidad. Los paisajes de Vermeer, miren las sombras, qué realistas son. O sea, no son las sombras comunes, esas estereotipadas, sino que es la sombra real, esa difuminada. Se cree que usaba un mecanismo, una especie de linterna mágica. Proyectaba la imagen, se metía en una cámara oscura, proyectaba la imagen en la tela con unos lentes y entonces pintaba sobre esa imagen. No vayan a creer que por eso sea más fácil, pero en ese caso podía ser mucho más detallista. Miren cómo la leche está cayendo, está ocurriendo en ese momento. Esta joven leyendo una carta, la encajera. Fíjense que son escenas cotidianas. Llama mucho la atención que pone siempre el mapa de los Países Bajos. Es un nacionalismo también ahí. Miren aquí lo teatral, esto parece un escenario. Fíjense que está recibiendo una carta de amor. Y fíjense que la carta de amor esta la recibe de otra persona, no de su marido precisamente. Entonces, él captura ese momento. El astrónomo, el geógrafo. O sea, ¿qué quiero decirle? El barroco no solo fue religioso, indudablemente la temática religiosa es la más importante, la que más llamó la atención y la que mejor sirvió a su origen, pero de ahí se desbordó y pasó a ser simplemente un medio para mostrar otras temáticas. El otro artista importante que debemos tener en cuenta, en este caso español, fíjense, esto es a grandes rasgos, no vayan a pensar que yo les estoy diciendo que estos son todos los artistas, no, y son muchos más. Lo que pasa es que hay que discriminar, lo más feo es discriminar. En España tenemos a Velázquez, también trató temáticas religiosas, pero sobre todo se destacó por los retratos. Fíjense los retratos que él realiza, bien sobrecargados, pero tratando siempre de capturar la psicología. Fíjense cómo él lo pone en una posición intermedia, de lado, forma oblicua. Esta escena, por ejemplo, que es el triunfo de Baco, fíjense cómo él mezcla el personaje mitológico con unos borrachos de pueblo, literalmente. Llama mucho la atención. Él también realizó un retrato de su esclavo sirviente que era moro. Le pidió que se vistiera como o sea, como un noble. Eso debe haber sido escandaloso en esa época. Y eso demuestra que esos artistas estaban bastante fuera de su época ya. Miren el juego con el espejo, que es fundamental. ¿Por qué? Porque el espejo crea luces, crea profundidades, contrastes. Y bueno, la obra más famosa de la Menina. Y bueno, esta obra es súper interesante porque si se fijan, miren este detalle. Está el pintor, está la familia real. Fíjense que incluso él la retrata con sus deformidades y todo. Entonces, todo parece indicar que lo que había delante era un espejo y él se pintó mirándose ese espejo. Es como un autorretrato, retrato, pero
A Foucault, el filósofo francés, le llamaba la atención que este cuadro detrás estaba iluminado. Si se fijan, en comparación con los otros cuadros que están alrededor, este tiene como una falsa luz. Entonces a Foucault se le dio por desarrollar la idea, por un problema de ejercicio también, de que esto es un espejo y que lo que hay delante, el rey y la reina, mirando la escena. Claro, es paradójico porque delante lo que tiene que haber es un espejo. ¿Dónde están ellos? ¿Delante o detrás del espejo? Si están detrás del espejo no los ve. Entonces se arma todo ese juego teatral que es muy efectivo. Y ustedes dirán, pero ¿qué tecnicismo? Muchachos, tienen que ponerse en el lugar de la época. O sea, en aquella época, todo esta artificiosidad, todo eso llamaba mucho la atención. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con la música. Vamos a tener una música muy emotiva, llena de adornos, con mucho colorido, música de cuerda sobre todo, pero también algún que otro instrumento de viento y mucho menos instrumentos de percusión. Una música sobre todo con contenido religioso, pero también de tema pagano o de tema, puede decir, cotidiano. Pero bueno, siempre va a llamar la atención, sobre todo que en aquella época es cuando se define la escala mayor y menor, cuando Bach compone la clave bien temperado. Y bueno, las piezas de Bach son impresionantes por la temática religiosa, una potencia, ¿no? Es una obra que te ahoga desde el punto de vista religioso, se te mete por los poros. La pasión según San Mateo. Miren, escuchen este fragmento para que se den cuenta de la potencia que tiene.
una pieza, o sea, son obras que calan, o sea, son obras que el espectador se puede fundir con ellas, pues son muy emotivas. Desde el punto de vista de la psicología, funcionan bastante bien. En este caso, para transmitir un mensaje religioso, pero evidentemente también funciona en todos los ámbitos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando los conquistadores españoles, o lo que sería después España, llegan al nuevo continente americano, lo que traen consigo también es un estilo todavía renacentista español, con algunos elementos mudéjares, es decir, moro mezclados, y también elementos del manierismo. Las primeras construcciones que se hacen en el continente americano son manieristas, se puede decir. Pero poco a poco, enseguida, imagínense, ya en esa época las reformas están dando, ya el Concilio de Trento está realizándose, poco a poco comienza a construirse una obra de tipo barroco, que es la que mejor se aviene a las intenciones que ellos tienen. O sea, las intenciones que ellos tienen es evangelizar. Bueno, aparte de robar, ¿no? Aparte de robarse todo lo que pueden, las intenciones que tienen también son evangelizadoras y se dan cuenta que la obra de arte es la forma más satisfactoria de lograr eso. Así que el barroco en Latinoamérica es un medio para la evangelización, para las misiones. Se construyen muchos monasterios, muchas iglesias. En Quito, por ejemplo, es una ciudad barroca. Toda esta arquitectura que se realizó en el nuevo continente se le dio el nombre de arquitectura, se le da el nombre de arquitectura colonial. Hay algunas que otras manieristas, pero la mayoría es barroco sobre todo. Esta es la iglesia de la Compañía en Quito. Fue muy importante la labor que realizó la Compañía de Jesús en el formato que tuvo de evangelizar. En México, por ejemplo, le va muy bien al barroco. Y le va muy bien por una cosa. Bueno, observen todo esto tan sobrecargado, abigarrado, ¿no? Le va muy bien sobre todo por una cosa. Es que el barroco tal y como llegó aquí, encontró determinado punto de contacto con la cultura autóctona. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en las clases de arte de la región andina. Habíamos estudiado un principio, ¿recuerdan? ¿El principio de qué? Principio de la frontería. Recuerden que decíamos que todas las obras de arte se caracterizan en los Andes, sobre todo, pero también en todo el continente latinoamericano, por parecer un tejido. Y el tejido siempre va a ser esa cosa abigarrada, donde todo se entremezcla, donde todo es de alguna forma también extravagante, se puede decir. Todo parece indicar que el barroco fue un movimiento que en la medida en que se hizo patente en el continente americano, coincidía en muchos elementos con la cultura autóctona. Tenemos una cultura donde prevalece el principio de la fraternidad, donde hay un horror al vacío, y todo eso en el barroco, digamos que estaba presente, así que no fue, a mi juicio, no fue difícil que ocurriese un sincretismo en el marco de las artes. Fíjense, no estoy alabando la misión, todo lo contrario, en lo que respecta a otros aspectos fue completamente desproporcionada, absurda. Pero en lo que respecta a la cuestión artística, indudablemente el barroco latinoamericano sobresale todavía hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es producto del sincretismo. Y ese sincretismo se dio de una forma, todo parece indicar, natural. Incluso el sonido de la música andina guardaba algunos puntos de contacto con la sonoridad barroca. Todo eso se aprovechó en esa labor de evangelización, de alguna forma u otra. A mi juicio eso le dio cierto puntaje a lo que hicieron los españoles, pero por otra parte no justificó que cometieran tantos excesos tampoco. Eso en lo que respecta a la cultura latinoamericana, sobre todo tener en cuenta que el encuentro entre Europa y el nuevo continente, en lo que respecta al arte, no fue tan forzado. A mi juicio, no hubo que forzar mucho. Evidentemente, siempre hay que obligar en esa, recuerden que la fuerza es lo que se impone en última instancia, pero no hubo que forzarlo todo. Hubo muchos puntos de contacto que se aprovecharon consciente o inconscientemente a la hora de evangelizar y que funcionó medianamente bien. No puedo decir que bien, porque al final aquello que ocurrió no era ni siquiera natural en última instancia, pero en el caso del arte hubo determinadas coincidencias que favorecieron el desarrollo de un movimiento barroco muy peculiar en la región. Hay muchas escuelas también, que además los pintores eran o mestizos o indígenas.
la mayoría. Entonces, quiere decir que no costó mucho trabajo. Aquí, por ejemplo, en Brasil, este escultor, el Aleijadinho, miren la emotividad. Claro, desde el punto de vista académico quizás no sea lo más excelso posible, pero es que tampoco a él le interesa mucho ir más allá de la cuestión, la sobrecarga de elementos, sobre todo la puesta en escena. Es muy interesante. Evidentemente, estas son obras que se utilizaban en los retablos, etcétera. También hay obras, esculturas pintadas, pinturas, sobre todo en Quito, las pinturas que se hicieron, que hizo Miguel de Santiago, es impresionante, tenebroso, en fin, y tiene incluso algunos elementos del medioevo, incluso porque funciona muy bien en el ambiente ese, porque es un ambiente de terror también. O sea, es muy peculiar el espacio en el que se desarrolla el barroco en Latinoamérica. Quería referirme al último momento ya del barroco. Fíjense que se trata de un estilo nuevo, que a mi juicio pudiera decirse que es como es al mismo tiempo la decadencia del espíritu original del barroco. O sea, se pierde en este estilo que se conoce como rococó, sobre todo en Francia, donde vamos a encontrar los mayores ejemplos, los mejores ejemplos. Es como una transición o una, pudiera decir, secularización del movimiento barroco. O sea, el tema religioso queda relegado a un segundo plano o desaparece completamente. Y bueno, se comienzan a mostrar estas obras que son un poco picantes, que juegan mucho con cuestiones de tipo sexual. O sea, aquí van para la isla, ¿saben? Ya saben lo que van a hacer en la isla. Juego de amor, desnudos, muchos desnudos ya, porque eran obras íntimas que encargaban para lugares íntimos de la casa, no en última instancia. Temática, fíjense cómo está el marido aquí columpiándola, pero aquí debajo está el amante echando un vistazo, en fin, era todo muy, evidentemente ya esto es una decadencia del barroco, lo es quizás, es barroco quizás todavía desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista de la temática ya es un movimiento bastante secular y cortesano al extremo, pues. Besos robados, muchísimos besos robados. Fíjense cómo llega el amante aquí con el cerrojo, en fin, todo ese tipo de historia. Este también es un arte de la corte, lo vamos a apreciar ya de alguna forma en lo que es la Francia del siglo XVIII, los jardines de Versalles. O sea, aquí hay elementos barrocos, pero también hay ya mucho de la cultura rococó, los retratos de las autoridades. Miren los jardines. Este vendría a ser como el momento ya que el barroco ya parece diluirse completamente. Y de hecho se da junto con la aparición del movimiento neoclásico también, ¿ya? Que es lo que van a estudiar ya a partir del próximo semestre.